Buenos días y bienvenidos nuevamente. Te saluda la profesora Mirta Giovanna y continuando con la semana número 33, hoy en el área de comunicación trabajaremos el tema entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Y los recursos para esta actividad que vamos a necesitar son el portafolio con tus trabajos de la semana 27 y 30, cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero. Desarrollo de la actividad. Hoy tendrás la oportunidad de averiguar más sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar, a partir de la entrevista a un familiar. Esta será una nueva experiencia interesante. Y nuestra meta para hoy es investigar a un miembro de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Luego, reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar. ¿Y qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Organizar tus ideas para elaborar las preguntas en relación con el tema de la entrevista. Establecer el propósito de la entrevista. Organizar la entrevista y coordinar con el familiar a entrevistar. Formular preguntas, empleando un volumen adecuado de voz, demostrando seguridad y evitando salirte del tema. Mantener contacto visual con el entrevistado mientras dure la entrevista. Escuchar atentamente las respuestas de la entrevistada o entrevistado. Tomar nota o grabar la información que tú consideres importante. Y finalmente, organizar por escrito la información que recojas durante la entrevista. Antes de la entrevista, ten a la mano tu portafolio. Revisa tus trabajos de las semanas anteriores donde tuviste la oportunidad de entrevistar a un familiar. Por ejemplo, en la semana 27 y en la semana 30, donde tú asumiste el rol de entrevistador y tu hermano el rol de entrevistado. Tú ya sabes cómo se realiza una entrevista. Ahora escribe tu propósito de la entrevista, el cual es entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. Además, reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar. Lo harás muy bien. Planifica tu entrevista. Antes, revisa tu portafolio y ubica lo que aprendiste en las actividades de la semana 27 y 30. Recordemos que en la semana 27 hemos trabajado una entrevista para saber más de las plantas y sus beneficios. Y en la semana 30 hemos trabajado, entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Y bien, si gustas, puedes ubicar estos videos y volver a repasarlos. Los encontrarás al finalizar esta actividad. Te recuerdo que en ellos aprendimos que una entrevista es una conversación para obtener información de un tema mediante una serie de preguntas. Además, hemos aprendido que la persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Ahora sí, inicia la planificación de tu entrevista. Para ello, responderás a las siguientes preguntas. ¿A quién entrevistarás? Muy bien, a un miembro de tu familia. ¿Y para qué realizarás la entrevista? Para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. ¿Y cómo lo harás? Organizando tus ideas sobre el tema que vas a entrevistar. Además, podrás tener previstas las preguntas para la entrevista. También puedes tener listos los materiales, como por ejemplo una libreta de notas, una grabadora de audio u otros materiales que puedas utilizar. Organiza tus ideas. ¿Sobre qué roles de las niñas y los niños en el hogar
te gustaría reconocer información? A continuación, te doy unas ideas. Observa con atención los recuadros y elige qué aspecto relacionado con los roles de las niñas y los niños en el hogar te gustaría abordar durante la entrevista y anótalo en tu cuaderno. Acá tenemos, por ejemplo, puedes abordar los roles relacionados con las responsabilidades en el hogar que comparten las niñas y los niños. Como también podrías tomar en cuenta los roles relacionados con las responsabilidades escolares que comparten las niñas y los niños. O también los roles relacionados con las oportunidades de juego y diversión que comparten las niñas y los niños. Como verás, puedes elegir cualquiera de ellos. Bien, según el aspecto que elijas, organiza tus ideas para realizar la entrevista a un integrante de tu familia. Escríbelas en tu cuaderno u hojas de reuso. Por ejemplo, lo puedes hacer a través del siguiente organizador. Si has elegido el siguiente tema, el rol que comparten las niñas y los niños en el hogar, podrás hacer estas preguntas. ¿Qué responsabilidades asumen las niñas y los niños en las tareas del hogar? ¿Cómo logran cumplir sus responsabilidades? ¿Qué beneficios pueden obtener las niñas y los niños cuando asumen una responsabilidad? ¿Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? ¿Por qué? Podrás añadir otras preguntas, pero si eliges otro tema, como por ejemplo las responsabilidades escolares o sobre el juego y la diversión, podrás elaborar un organizador parecido, pero con preguntas que apunten a esos temas que has elegido. Organiza y prepara tu entrevista. Podrías anotar tus preguntas en un cuadro o en una hoja como la siguiente. Toma en cuenta primero la presentación de la persona a entrevistar. El entrevistador, que en este caso es el niño de cuarto grado. El entrevistado, que puede ser un miembro de la familia. El tema, que en este caso es recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. También anotarás la fecha del día y la hora en que acuerden realizar la entrevista. Luego, tomarás en cuenta el cuerpo o cuestionario, según el tema que elijas para hacer tu entrevista. Aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar, pero también puedes incorporar otras preguntas al momento que organices y prepares tu entrevista. Y no te olvides de considerar el cierre. Piensa en cómo cerrarás tu entrevista. Aquí te dejo un ejemplo. Organiza tus ideas y ten en cuenta lo siguiente. ¿Cómo iniciarás tu presentación? Muy bien, inicia dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada. Luego menciona el propósito de la entrevista. ¿Qué preguntas formularás al entrevistado? Muy bien, aparte de las preguntas que te hemos proporcionado, podrás formular otras preguntas de tu interés para ahondar en el tema sin perder el hilo de la conversación. ¿Y qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? Podría ser: muchas gracias por el tiempo brindado. Tu información es muy importante y nos permitirá reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar. ¿Tomarás nota o grabarás la entrevista? Para ello puedes utilizar un cuaderno u hojas de reuso o una grabadora de audio que haya en casa. Seguimos avanzando. Antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta los siguientes pasos. 1. Elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. 2. Acuerda con él o ella el día y la hora de la entrevista. 3. Lee las preguntas con anticipación y, si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. 4. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas.
Y 5, prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Recuerda que durante la entrevista debes tener en cuenta lo siguiente. Inicia la entrevista presentando al entrevistado y comunícale el propósito de la misma. Formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz. Demuestra seguridad y evita salirte del tema. Mantén el contacto visual con el entrevistado mientras esté dando sus respuestas. Es importante que lo mires. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista. Así podrás mantener el hilo de la conversación. Realiza preguntas para ahondar en el tema que se aborda. Escucha con atención al entrevistado y toma nota o graba las respuestas del entrevistado. Finalmente, cierra la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado. Es el momento de iniciar la entrevista. Inicia la entrevista según la hora acordada. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Formula con claridad las preguntas que preparaste para este momento, relacionadas con el rol que comparten las niñas y los niños en el hogar. Graba o anota en tu cuaderno o en una hoja de reuso la información más importante de la entrevista. Si tienes duda o las respuestas del entrevistado son breves, amplía el diálogo planteando repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece a tu familiar por la información brindada. Después de la entrevista, invita al familiar que participó a comentar libremente qué le pareció y cómo se sintió durante la entrevista. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema elegido. Luego puedes organizarla en tu cuaderno en una tabla como la siguiente. Rol de las niñas y los niños en el hogar, y en esta parte podrás anotar la información recogida. Por ejemplo, mencionarás las responsabilidades que asumen las niñas y los niños de acuerdo a tu entrevista realizada, la importancia de asumir una responsabilidad y otra información que has podido recoger, como respuestas a las preguntas que has formulado. Muy bien, llegó el momento de compartir la información recogida con toda la familia. Una vez que tengas la información como resultado de la entrevista, compártela con otros familiares. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué deben compartir los mismos roles las niñas y los niños en el hogar? ¿Será importante que las niñas y los niños asuman responsabilidades en las tareas del hogar? Luego, reflexiona con todos tus familiares sobre la importancia de los niños y las niñas en el cumplimiento de las responsabilidades y los beneficios que pueden obtener cuando se les da una responsabilidad. Por ejemplo, pueden desarrollar su autonomía, su capacidad de tomar la responsabilidad sobre sus acciones y cumplir sus metas a corto plazo. En familia, hagan un listado de las responsabilidades que tienen las niñas y los niños en las tareas del hogar y evalúen juntos qué actividades deben compartir, siempre tomando en cuenta la edad de los niños y las niñas. Además, los protocolos que debemos tomar en cuenta en estos tiempos de pandemia. Ahora sí, recuerda tu meta de aprendizaje y luego piensa y responde oralmente. ¿Lograste tu meta de aprendizaje? Es decir, ¿lograste entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar? ¿Lograron reflexionar sobre la importancia de la igualdad de responsabilidades que deben tener las niñas y los niños en el hogar? ¿Cómo lo lograste? Bien, para ello debes recordar todas las acciones que has realizado para lograr tu meta. ¿Qué logros tuviste en esta actividad? Recuerda los logros que te planteamos al inicio. Verifica si lograste cada uno de ellos. ¿Qué dificultades tuviste y cómo lo superaste?
Ya estamos por terminar. Reflexiona y evalúa tus aprendizajes. Para ello, marca si lograste o si necesitaste mejorar. Y no olvides guardar tus anotaciones en tu portafolio, pues serán de mucha utilidad en las próximas actividades para elaborar por escrito un texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades de las mujeres y los hombres en la actualidad. Un saludo especial para todos los niños y las niñas del cuarto grado A de la Institución Educativa 2082 Héroes del Pacífico. Me dio mucho gusto apoyarte en esta nueva actividad. Éxitos siempre.